tal? Muy buenos días, hermanos, queridos amigos que se están sumando a esta nueva reunión de día domingo en que alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por sumarse a este tiempo de alabanza, de oración, de lectura bíblica y de reflexión. Es un tiempo en que la iglesia se ha movido de esta manera más virtual, ¿cierto? Más a través de pantallas, a través de dispositivos, pero la iglesia se ha seguido moviendo, no solo nuestra iglesia local, sino que la iglesia universal del Señor. El Salmo 117 nos dice lo siguiente: alabad a Jehová algunas naciones. Dice, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Este es el Dios al que nosotros seguimos, el Dios en el que nosotros creemos, un Dios grande, lleno de misericordia y de amor. Le damos la más rica bienvenida esta mañana y le invitamos a quedarse hasta el final de nuestro programa y confiamos que el Señor bendecirá su vida el día de hoy. Acompáñanos. Oh,
Hola niños, Hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Nos da gusto saber que nuevamente han podido conectarse esta semana a su programa Tiempo de Niños. Recuerdan que durante varias semanas hemos estado viendo lecciones muy importantes. ¿Sobre qué tema? ¿Sobre qué tema, tía Anto? ¿Lo saben? Sí, los profetas menores. ¿Y en qué parte de la Biblia están? ¿Lo recuerdan? Exacto, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ahora vamos a recordar cuáles son. Digámoslo juntos. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás y Miqueas. Y los siguientes 6, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y hoy veremos Malaquías. Y ellos cumplieron un rol muy importante porque fueron escogidos por Dios para dar a conocer su mensaje. Y ahora vamos a recordar una de las historias que estudiamos con un dibujo que nos envió una amiguita de nuestra escuela dominical. Mucha atención y traten de identificar a qué profeta corresponde. También les queremos compartir una actividad muy entretenida para que las resuelvan en sus casas. Se trata de este crucigrama de los profetas menores, que podrán descargar junto a sus pistas para poder resolverlo en el link que les compartiremos en la descripción del video. Yo les leeré una pista como ejemplo para que completen las casillas con el nombre del profeta. Número 4. Profeta que por orden de Dios debía ir a predicar a la ciudad de Nínive y que al no obedecer fue tragado por un pez gigante. ¿Ya lo saben? ¿Sí? Jonás. Muy bien. Ahora vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos. Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus cuidados, por tu amor, por nuestras familias. Gracias porque podemos conectarnos y porque podemos seguir aprendiendo acerca de tu palabra a través de cada enseñanza. Te pedimos que tú prepares nuestro corazón de manera que podamos seguir aprendiendo. Te pedimos por nuestra familia y seres queridos y nuestros amiguitos para que tú los cuides. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ahora vamos a conocer de qué trata el libro de Malaquías. El profeta Malaquías escribió este libro en Jerusalén, después que los judíos regresaran de la esclavitud en Babilonia. Los estudiosos piensan que posiblemente escribió la profecía que Dios le entregó alrededor de el 460 a.C. Esto fue después que los profetas Ageo y Zacarías escribieran en sus libros, pero posiblemente en la misma época que lo hizo Nehemías. Hace casi 100 años que los primeros judíos exiliados habían regresado a Jerusalén. Y aunque la reconstrucción del templo y de las murallas de la ciudad de Jerusalén habían terminado, los israelitas que habían repoblado la ciudad vivían en decadencia espiritual. Y apartados de Dios, siendo tan infieles como sus ancestros, le dieron como resultado pobreza e injusticia. El libro de Malaquías tiene 4 capítulos y puede dividirse en 2 partes. El inicio: Jehová declarará el inmenso amor por su pueblo, Israel, y les recuerda el pacto que guarda con ellos pese al mal comportamiento que mantiene. Durante la primera parte, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, Jehová, a causa de corrupción al pueblo y a sus saqueadores, como les ofrece sacrificio patéticos de animales enfermos e impuros, Él les pide explicaciones.
Junto con lo anterior, los sacerdotes habían sido permisivos. No corrigieron a los que se habían divorciado sin razón para casarse con mujeres de otras naciones, adoptando así en sus hogares la adoración de otros dioses ancestrales de ellas, pecado que Jehová aborrece. En la segunda parte, al iniciar el capítulo 3, Dios anuncia por medio de Malaquías que alguien especial prepararía el camino para la venida de Cristo, el Mesías. El nombre de aquel mensajero es Juan el Bautista. Durante estos capítulos también se nos avisa de la segunda venida del Salvador Jesucristo, así como grandiosas promesas para quienes Dios reconoce como obedientes y fieles. Así pues, el libro del profeta Malaquías cierra el Antiguo Testamento con la profecía del Mesías Jesucristo y sus mensajeros, mientras el Nuevo Testamento en los Evangelios comienza con el cumplimiento de esta maravillosa profecía, que cambiará la historia de la humanidad. Amiguito, amiguita, ¿qué hay de ti? ¿Quieres que Cristo venga a cambiar la historia de tu vida? Si aún no lo recibes en tu corazón, estás a tiempo. ¿Sabes? En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, por lo que si te arrepientes de tus malas acciones y crees en Jesús como tu Salvador, ya eres salvo. Ahora te invito, antes de ir a una alabanza, a orar. Padre, gracias damos a ti porque tenemos tu palabra y en ella podemos ver el mensaje de salvación a través de Cristo. Gracias porque por medio de nuestras obras no alcanzaríamos a llegar a donde estás tú. Solamente es Jesús el que nos limpia, nos lava y que nos hace nueva criatura y que nos permite poder vivir como tú quieres que andemos, en santidad y totalmente entregados para ti. Ahora, prepáranos para seguir viviendo de la mejor manera cada día, como tú lo quieres. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, amiguitos y amiguitas, los quiero invitar a una alabanza muy especial. Y luego nos vemos la próxima semana en el programa Tiempo de Niños. ¡Chao! Es tiempo de buscarte a ti. Es una revolución. Es una revolución. Al mundo queremos decir: Jesús es salvación y es la solución. Buscarte a ti. Es una revolución. Es una revolución. Al mundo queremos decir: Jesús es salvación y la solución. Y todo el que crea será salvo en
amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos siguen cada domingo a través de las transmisiones de YouTube o de Facebook. Quería decirle que el Señor le bendiga y que estamos contentos de que usted pueda vernos, de que usted pueda seguir, o que tal vez si usted es primera vez que está viendo esto, pueda sentir lo que nosotros sentimos, que es alegría, que es bendición del contar con un Dios tan maravilloso. Voy a leer una palabra que se encuentra en Santiago 5:13 y dice: ¿Alguno está entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y nosotros tenemos en estos momentos preparado para usted unas alabanzas para que usted pueda cantar en su hogar, así como lo hacíamos en el templo, así como lo hacíamos con nuestros hermanos. Siéntase acompañado. Cada día el Señor nos está acompañando y no nos deja. Así que lo invito ahora. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Más cada día te deseo.
cuando caiga ante tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. ¿Quién soy yo para que el grande me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Soy, Él me rescató, su gracia.
Muchos de nosotros cuando llegamos al matrimonio no teníamos muy claro lo que estábamos enfrentándonos. Partimos mucho de un ideal, de algo muy romántico, de un sueño, que bueno, a veces las películas nos venden, las historias, vemos también las vidas de otras personas y queremos para nosotros también lo que ellos han vivido, pero solamente son imágenes que captamos en las películas, en la historia de otras personas, en la vida de otras personas. Entonces, no te culpo o no quiero que nos desanimemos, porque cuando enfrentamos el matrimonio y decimos sí, en ese momento, claro, todo parece lindo, pero cuando empiezan a pasar los años, cuando empieza a pasar el tiempo, nos damos cuenta que no es tan fácil. En Mateo 19 te puedes dar cuenta de que Jesús habla acerca del divorcio y de lo que significan las peleas, y que no es algo nuevo para los matrimonios. Eso ha sido de siempre, e incluso Moisés tuvo que interferir en ese sentido, pero el divorcio nunca ha sido parte del plan de Dios. Y ahí el Señor nos habla en el versículo 6 de Mateo 19 algo bien interesante. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Él comienza hablando acerca de que ya no son dos, sino son uno. Jesús comienza a explicar acerca de esto de repudiar, del divorcio y etcétera. Los discípulos dicen, oye, pero entonces casarse es muy complicado, es muy difícil. Y Jesús les responde, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Si tú has tenido la oportunidad de entrar en una vida matrimonial, ten en cuenta que Dios te lo ha dado. Dios te ha dado la oportunidad de vivir en el matrimonio. Y ahí es donde empieza el desafío de poder entender la palabra de Dios para que vaya guiando mi matrimonio. Y eso es lo que quiero animarte, que la palabra de Dios vaya guiando tu matrimonio en principios bíblicos. Nuestros sentimientos muchas veces nos van a traicionar, pero debemos aprender a identificar lo que sentimos. Y una vez que identificamos lo que sentimos, vamos a poder entonces, identificando los sentimientos, dándoles el lugar correcto. Dios nos ha dado sentimientos, está claro, pero no para que nos dominen a nosotros, sino para que nosotros podamos identificarlos y en momentos tener que dominarlos. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios he creído. ¿Has creído tú lo que Dios dice? ¿Confías en la Biblia? ¿Confías en la palabra de Dios? Tómalo entonces para tu matrimonio. Porque ahí se va a juntar lo que nos recomienda también Pablo en Efesios capítulo 5, que yo sé que es una porción muy conocida para los matrimonios, en donde él expresa acerca del hombre, acerca de la mujer, los roles, etc. Por tanto, no seas insensato, o sea, no pierdas la cabeza, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, quiero que ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios, y Dios quiere revelar su voluntad para tu vida, para tu matrimonio. Y ahí dice el versículo 18, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué habla de eso? Porque una vez que eres lleno del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu puede llevarte a tener dominio propio. Templanza. ¿Estás teniendo dominio propio en tu matrimonio? ¿O te estás dejando guiar por los sentimientos? ¿Tienes sentimientos que de repente te distraen de tu esposa? ¿Empiezas a considerar a otras mujeres? ¿Comienzas a considerar otras situaciones? ¿Te alejas de lo importante del matrimonio? El hombre y la mujer dentro del matrimonio son especial cuidado de Dios, antes que los hijos, no perdiendo la importancia, pero la relación de la pareja del hombre y la mujer es muy importante. Cuídala porque Dios la ha dado para tu beneficio. Mujer, ¿estás distrayéndote de tu obligación con tu esposo, de amar a tu esposo, de cuidarlo, de respetarlo?
¿Estás poniendo a tus hijos antes que tu esposo? Que tus sentimientos no dominen tu corazón, sino que sea el Espíritu Santo el que te lleve a conocer la voluntad de Dios, que para ti va a ser muy beneficiosa, para ustedes. ¿Para qué? Para que seamos uno. Nosotros uno, no dos, como dice ahí el Señor Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 6. Que el Señor te bendiga y no olvides de que el matrimonio es para tu beneficio y no dejes que sean los sentimientos los que controlen el matrimonio, sino que sea Dios el que esté guiando el matrimonio para tu beneficio. A Dios sea la gloria y que la palabra de Dios sea entonces el que esté guiando sus vidas. Que el Señor te bendiga. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Es un placer poder estar este domingo con ustedes, poder compartir desde Alemania, un sueño que se está cumpliendo, algo que se esperó mucho. No obstante, la tecnología nos permite seguir conectados y en el centro, conectados desde el centro, que es la palabra del Señor, que es nuestra fe, que es nuestro Dios maravilloso, que independientemente de dónde estemos, en qué parte del mundo, vamos a seguir conectados. Y hoy toca analizar un hermoso libro muy muy desafiante llamado Malaquías, que es el último libro que está puesto ahí en nuestra Reina Valera y en nuestra Biblia que es en español. Es el último libro antes de Mateo, antes de los 400 años de silencio. Y es un libro que está en un contexto muy muy particular. Se cree que se escribió 100 años después de Ageo, donde ya se había reconstruido el templo, se habían reconstruido las murallas de Israel. Ya después de ese tiempo en Babilonia estaban un poco curados de la idolatría, o sea, ya no andaban levantando imágenes de acera por todas partes, ni prostituyéndose, como dicen ahí algunos profetas, con otros dioses. Entonces, en este contexto de se supone una paz, de haber ya reconsolidado, de haber vuelto, de haber amado más su cultura, amar más sus tradiciones, su fe, se escribe este libro, porque estaban apareciendo problemas típicos de una iglesia, de un lugar, de un grupo de personas que se relaja, que se calma, que se olvida de lo que su Dios ha hecho por ellos. Y es un problema que nosotros no estamos exentos. Entonces lo que vamos a ver aquí en este libro, en algo histórico, en algo que le pasó al pueblo de Israel, es algo que muy probable nos pasa a nosotros, nos haya pasado y nos pasa en el futuro. Entonces es un libro al que hay que analizar, al que hay que ver, y vamos a ir viendo las partes. Obviamente no vamos a ver cada versículo del libro, que sería ideal, pero vamos a ir viendo lo más importante y los versículos claves para poder entender qué es lo que Dios quiere decir a través de esta carta. ¿Qué problemas, por ejemplo, estaba teniendo el pueblo de Israel? Esta carta se enfoca en los sacerdotes. Sacerdotes que cumplían sus funciones, pero que ya no estaban haciendo esas funciones con un corazón sincero. Estaban haciendo nomás. Estaban simplemente congregándose, estaban cumpliendo las tradiciones, los ritos que su religión le exigía. Por ende, estaban teniendo un sinfín de, digamos, cosas malas, un sinfín de irregularidades, un sinfín de corrupción en el templo de Dios. Por otro lado, se divorciaban una y otra vez, repudiaban a sus mujeres una y otra vez. Era una práctica muy muy común que se estaba dando en estos pueblos. Entonces habían descuidado a la casa de Dios, habían descuidado sus tradiciones, habían descuidado el centro de su fe. Y en este contexto, donde ellos también se sentían seguros porque tenían un Dios, se levanta este profeta. Dios levanta a este profeta para dar un mensaje. Un mensaje que se enfoca en varias cosas. Primero se enfoca en quién es Dios, qué es lo que Dios exige y es y hace por su pueblo. Luego
las cosas malas que este pueblo y este sacerdocio ha hecho en la casa de Dios y en el pueblo de Dios, y luego termina dando una advertencia y una esperanza, porque Dios dice que Él no cambia y que Él es fiel. Entonces es un libro hermoso que vamos a ir viendo, así que vamos allá. Antes vamos a orar y ya comenzamos con esto. Papito, muchas gracias por este tiempo, gracias por poder conocerte, por poder estar cerca de ti. Y esto que le pasó a este pueblo, a tu pueblo, en el Antiguo Testamento, parte de un corazón humano caído, Señor. Y nosotros no somos mejores que ellos, simplemente hemos creído y hemos tenido fe. Entonces queremos ser humildes y ver lo que pasó con este pueblo en ese tiempo con humildad y sabiendo que no estamos libres de que nos pase. Toca nuestro corazón. No queremos ver este mensaje y pensar en que otro lo necesita, o que mi vecino, o que el tal hermano lo necesita. Sino, Señor, yo necesito entenderte. Yo necesito conocerte más. Abre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, démosle. Malaquías, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Contra, ya partimos mal, tío. Entonces esta es una profecía donde se está claramente dando una advertencia. Vemos que el medio que Dios usa es Malaquías. Entonces nuestro versículo 1 nos muestra quién da la profecía, que es Jehová, es su palabra, que tiene un medio, que es este profeta Malaquías, que es un medio entre Dios y el pueblo. ¿Y para qué? Contra Israel. Versículo 2 dice así: yo, Jehová, ¿cierto?, os he amado y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y Esaú aborrecí, el capítulo 3, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces el inicio de esta carta, o de este libro, de esta profecía, es muy claro. Dios tiene un pueblo. Dios eligió a un pueblo. Dios tomó una decisión de escogerlos. Entonces, partimos de que es Dios quien hace, es Dios quien elige, es Dios quien hace. Dios, por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios. Entonces, todo esto es teocéntrico. Todo esto apunta a Dios primeramente. Y este Dios eligió un pueblo. Eligió un pueblo llamado Israel por misericordia, por amor, porque Él quiso. No porque tengan algo especial o algo maravilloso, algo que los mega diferencie del resto, sino porque Él quiso. Simple y llanamente por eso. Entonces este pueblo, este lindo pueblo que nosotros hemos visto toda su historia, ¿cierto?, a través de los profetas que hemos estado estudiando, a través de su historia. ¿Qué clase de pueblo fue? Sabemos, ¿cierto? Y pasemos al versículo 8 del capítulo 1, y dice así: ¿y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces este versículo parte dándole ya duro a los sacerdotes, que
los sacerdotes eran los encargados de ser este puente entre lo espiritual y lo terrenal. Eran los encargados de conectar, de pedir perdón por el pueblo. O sea, su función era clave en la sociedad, en el pueblo, en ese tiempo. Y estos sacerdotes se preguntaban, ¿qué hacemos mal? ¿En qué nos hemos equivocado? Con un desdén. Entonces, Dios les dice, se han equivocado mucho. Porque cuando vienen a mí, que soy su Dios, que soy el Creador, que soy el Señor de los ejércitos, acá el título que Dios elige para referirse a sí mismo es Jehová de los ejércitos, mostrando su poder, mostrando, están hablando ante Dios, no ante cualquiera, ante Dios, el Creador del mundo. Entonces, estos sacerdotes decían, ¿pero qué mal hacemos? Y claro, y ahí Dios les lee la cartilla. Y les dice, cuando vienen a mí a pedirme perdón frente a Dios, siendo que yo les he dicho que tienen que traerme lo mejor para que yo me agrade de eso. Porque ustedes han pecado y mi ira debería caer sobre ustedes. Y ustedes sabiendo eso deberían traerme el mejor sacrificio a mí. Lo mejor. Porque ustedes son mi pueblo, recuerden, yo los elegí. Pero ¿qué hacen? Me traen al animal ciego, a las obras, al cojo, al que no sirve. Esto tiene un significado profundo, hermanos. Porque obviamente había una economía en el pueblo de Israel y un animal bueno, un animal, digamos, sano, fuerte, lindo, precioso, costaba dinero, era un animal apetecible, que se podía vender, se podía comer, etc. Y ese animal Dios quería lo mejor de su pueblo. Y en cambio, el pueblo le daba las obras a Dios. Y Dios les dice, Dios se los dice. Y termina el capítulo 1, el capítulo 1, versículo 14, diciendo, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Maldito el que engaña. O sea, era algo realmente serio. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que esto está tan mal? Porque yo soy gran rey. Dice Jehová, ¿de quién? De los ejércitos. Y mi nombre es temido entre las naciones. O sea, ¿cómo no van a entender? ¿Cómo no van a cachar lo que están haciendo? ¿Cómo no van a ver cómo están ciegos? No soy cualquiera. Háganle eso a sus príncipes. O sea, Dios les dice, ustedes prefieren estar bien con sus príncipes, con las autoridades terrenales, con sus jefes, antes que conmigo, que soy el Dios que los escogió. Dios nos libre. Como decían en la iglesia del sur, Dios nos libre. Pasamos al capítulo 2, donde ya Dios pasa la segunda parte de leerle la cartilla a su pueblo. Y el versículo 8 dice, bueno, el 7 y el 8, lo que deberían hacer y lo que no hacen. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué es lo que es la sabiduría? El temor de Dios. Y de su boca el pueblo buscará la ley. O sea, ¿qué debería hacer el pueblo? ¿Qué deberían hacer los sacerdotes frente al pueblo? Mostrar la ley de Jehová. La palabra de Dios. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Como que Dios está diciendo, miren, yo los elegí. Ustedes son mi pueblo, yo los amo, yo les doy todo. Y su responsabilidad, sacerdotes, no es lo que están haciendo, sino es ser, digamos, la conexión, lo que yo les dije delante, entre el pueblo y Dios. Entonces, los sacerdotes deberían tomar la escritura, tomarla y mostrarse al pueblo. Y ser este puente, este canal para ellos.
Versículo 8 parte con una palabra más, pero no obstante, lo contrario a esto, vosotros os habéis apartado del camino. No solo eso, o sea, primero se apartaron ellos, que eran los encargados. ¿Qué más? Además, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Uf. O sea, todo lo contrario. O sea, en vez... Mira, no solamente ellos estaban mal. No solamente ellos estaban fallando, sino que hacían que los demás fallen. Porque ellos tenían una responsabilidad que no estaban cumpliendo. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El pacto de Leví. Leví fue un hijo, ¿cierto? Que fue elegido, hijo de Jacob, que fue elegido para tomar este rol de sacerdocio. Los levitas, de ahí vienen los levitas. Y tenían un compromiso con Dios de guiar al pueblo, de dedicarse a la palabra, de dedicarse a los sacrificios, de dedicarse a la adoración constante en el templo. Por ende, ellos tampoco tenían tierra, ellos no habían tocado tierra, porque por eso también había un diezmo, que era el diezmo que todo el pueblo, al ellos no tener tierra, no poder producir, sino que tenían que dedicarse solamente a Dios, el pueblo, las demás tribus, le daban, ¿cierto?, el diezmo, el 10% de lo que producían para que ellos puedan sostenerse y así ellos cumplir su misión, su tarea. No obstante, versículo 11, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido, ¿qué? Abominación. Abominación. Abominación viene de abominable, asqueroso, algo muy, digamos, malo. Y eso, lo peor de todo, eso estaban haciendo. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Se acuerdan? Al principio, los mandamientos que Dios le dio: no idolatren a otros dioses, solo amen a un Dios, no se casen con mujeres de otros dioses, porque siempre eso termina mal, siempre eso los termina arrastrando a otros dioses, los termina llevando lejos de aquí. ¿Y qué estaban haciendo? Justamente eso. Estos sacerdotes. Y miren, se casaban con extranjeras y además a sus propias mujeres, a la mujer de su juventud, la estaban repudiando. Y Dios dice, porque Jehová Dios, versículo 16 del capítulo 2, odia, aborrece el divorcio, el repudio, lo mismo. Y el que cubre de iniquidad su vestido, Dios Jehová de los ejércitos, dijo, ¿cierto? Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales, no seáis infieles con sus mujeres. Entonces aquí, básicamente, lo que Dios hace es leer la cartilla de estos sacerdotes. Hagamos una primera recapitulación. Yo los elegí, ustedes son mi pueblo, pero ustedes me han engañado, hacen las cosas para hacerlas, no hacen las cosas bien, no entienden por qué las hacen, actúan sin temor de Dios, ofrecen lo peor a Dios, se casan con extranjeras, se divorcian de sus mujeres. Entonces, los dos primeros capítulos es un juicio, ¿cierto? Donde el fiscal está leyendo la lista, ¿cierto?, de transgresiones. Y así llegamos al capítulo 3, donde pasa algo curioso, porque Malaquías comienza a hablar del futuro, comienza a dar profecía predictiva. Hasta el momento la profecía fue la profecía común, que es tomar lo que Dios dijo y traerlo al presente. Pero ahora va a ser un poco de profecía predictiva, que va a decir lo que va a pasar en el futuro. Que si hablamos de porcentajes, es el 10% aproximadamente de la profecía es
profecía predictiva del futuro. El 90% de la profecía bíblica es traer a colación lo que ya se dijo. Entonces la profecía tiene esas dos connotaciones. Entonces, ¿qué les dice? Miren. He aquí, capítulo 3, versículo 1. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. De mí, dice, de mí. Y vendrá súbitamente. O sea, en cualquier momento. ¿A qué? A su templo. El Señor a quien vosotros buscáis. Y el Señor y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo esto pasó? ¿Se cumplió esto? Claro que se cumplió. Aquí está hablando de la primera venida de Jesús y del mensajero que iba a venir antes de Jesús. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Entonces acá Malaquías hace una profecía de la venida de Juan el Bautista, a preparar el camino del rey. ¿Y de quién preparó el camino? De Jesús. Pero no obstante, Dios dice, delante de mí. Obviamente, Jesús es Dios, Dios es Jesús. Entonces Dios está hablando de su Hijo, que iba a venir en nombre de Él, a la tierra. Entonces, qué interesante contraste. Todo esto malo que ustedes están haciendo, pero a pesar de eso, va a venir un mensajero. Va a venir un mensajero. Y luego el versículo 2 del capítulo 3 se salta, digamos, la primera venida. Acá siempre la profecía se habla de que el profeta mira dos cimas. Entonces lo voy a poner muy gráfico, miren. Voy a poner acá este libro y este libro. Así. Entonces, el profeta ve desde aquí. Así. Entonces ve esta cima y ve esta cima. Así ve la profecía. Entonces ve esta cima y dice, en esta cima el mensajero delante de Jehová. Y ve esta otra cima y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, primero viene Juan el Bautista, que iba, ¿cierto?, a preparar el camino. Pero lo que Malaquías no pudo ver es lo que había aquí, entre medio, que era la crucifixión, la iglesia, el tiempo de la gracia, Nosotros estamos aquí, en este intermedio. Pero Malaquías no pudo verlo, no podía verlo. Pero sí Malaquías podía ver la segunda cima. Y la segunda cima es la segunda venida de Cristo. Y esa venida va a ser terrible, porque va a ser de juicio. Acá, si bien Malaquías se está enfocando en el pecado de Israel y de la impureza de Israel y de lo malo que hacía Israel, el juicio de Dios cuando venga va a venir a condenar todo lo malo, todo el pecado de la tierra, incluido incluido el nuestro, incluido el de la tierra, de todos los gentiles. ¿Qué hará? Miren, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes, al sacerdocio, lo limpiará. Los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí está hablando de los tiempos finales, ¿cierto? Esta es una profecía que es para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, creemos que la Biblia es literal. Y creemos en cada palabra que ella dice, en su literalidad, en su gramática, en sus figuras literarias, en su contexto. Entonces, cuando la Biblia nos dice algo que va a pasar y no nos muestra que es una metáfora o no nos muestra que es una poesía, nosotros la interpretamos literal. Entonces, acá nosotros vemos que esto es para su pueblo. Y Dios tiene algo pendiente con su pueblo. Mientras tanto, la iglesia. La iglesia. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que les dije que el pueblo de los levitas no tenían tierra? Por ende no tenían dónde
producir, por ende el pueblo les daba un diezmo. Así era. Pero algo estaba pasando con este diezmo, algo muy muy malo, y lo vamos a ver ahora. Lo que estaba pasando con el diezmo es que los levitas se lo estaban robando a Dios. Miren, dice así el versículo 7 del capítulo 3. Desde los días de vuestros padres, sus antepasados, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero, no obstante, dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Miren, estos israelitas, nosotros somos muy barzas a veces con Dios. ¿En qué hemos de volvernos? Y Dios le dice, 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Qué increíble. Qué increíble. Los sacerdotes estaban usando ese dinero de Dios probablemente para usos viles, para usos que no tenían por propósito los diezmos. Este dinero de Dios. El pueblo también, por otro lado, en vez de dar este dinero a Dios, tampoco lo estaba haciendo. En el Antiguo Testamento tenemos los diezmos como una figura de orden, como una figura de responsabilidad del pueblo frente a lo que Dios les daba. Ellos podían devolverle a Dios un 10%. Hoy en día no tenemos diezmo como tal, como institución en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. No obstante, ahora es más difícil, porque ahora el 100% es de Dios. Somos solamente mayordomos de lo que Él nos da. Es su dinero que nosotros administramos. Entonces también, cuidado en ese sentido. Cuidado en ese sentido con el dinero. Y acá hay algo que a mí me estalló en la cabeza, que es el versículo 6 y el 10. El versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y lo complemento con el 10 que dice, traed todos los diezmos al alfolí, al lugar de los diezmos. Y miren, y hay alimento en mi casa. O sea, hagan lo que tienen que hacer. Hagan lo que tienen que hacer. Pueblo, a pesar de todo sus maldades, a pesar de todo lo malo que han hecho, dice Dios, traed los diezmos a mí, al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios. Como probadme a ver si yo les voy a fallar. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si tal hicieres, ¿cierto? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿No es maravilloso cómo es Dios, cómo es su misericordia, cómo Él no cambia? Y lo vuelvo a repetir en Romanos, estoy estudiando Romanos ahora. Vuelve a repetir, yo no cambio, dice el Señor. Yo no cambio, Dios siempre es igual. Y a pesar de la maldad de Israel, a pesar de la maldad, del juicio, del robo, Dios estaba siempre como un padre esperando que sus hijos vuelvan a Él para amarlos y perdonarlos y darles otra chance. ¿Qué pasa si Israel hacía lo bueno? Ya vimos qué pasaba si Israel hacía lo malo, pero ¿qué pasaría si Israel hacía lo bueno? Versículo 17 del capítulo 3. Y serán para mí especial tesoro.
ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Y vuelve al capítulo 4, ya para terminar, vuelve a hablar de este día final, de este día del juicio de Dios. Y dice así: porque he aquí, viene, futuro, el día ardiente, como un horno. Y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, los desaparecerá. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es una carta que podríamos estudiarla profundamente y estar semanas. Ahora en un espacio muy corto he tenido que resumir el mensaje de Malaquías. Y ya hemos entendido a grandes rasgos el mensaje para Israel. Pero ahora extrapolémoslo a nuestra condición, a nuestra vida actual. ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer? El pueblo de Israel estaba relajado. Estaba tranquilo. No tenía mayores sobresaltos. Y se relajaron. Se relajaron. Había trabajo, había comida, había lo que necesitaban. Entonces comenzaron a vivir una religión falsa. Una falsa religión. ¿Nos puede pasar eso a nosotros? Sí. Siempre. Nadie está exento de comenzar a vivir vidas por vivir. Ellos sacrificaban animales malos. Nosotros podemos adorar falsamente. Podemos orar falsamente. Podemos ir a la reunión, conectarnos a la reunión, tener reuniones por Zoom. Todo falso. Podemos poner caras de culto. Todo falso. Y por tal razón vivir vidas asquerosas, llenas de pecado, llenas de maldad, llenas de miseria, llenas de decepciones. Y los pueblos, la gente, nuestros compañeros de trabajo, de ministerio, nuestros compañeros en el vecindario, se reirán de la fe por culpa de nosotros. Este mensaje, ¿se acuerdan que era para los sacerdotes? Pero el Nuevo Testamento lo complementa. Dice que nosotros ahora somos una nación de sacerdotes. ¿Qué clase de sacerdotes vamos a ser? ¿Una generación mala? ¿Pecadora? ¿Infiel? ¿O una generación que cumpla lo que tiene que hacer? Que es conectar a la gente con Dios. No nos relajemos, hermanos. No cambiemos la verdad de Dios por la mentira. Ayer estudiando Romanos veía un comentario de Barclay, lo comenté en el grupo de oración, que decía: el pecado trae más pecado y la pureza trae más pureza. ¿Qué quiere decir esto? Si comenzamos a ser cristianos que vivamos en pecado, eso nos va a llevar a más pecado y a más pecado y un círculo vicioso de pecado. Ahí. Totalmente inmovilizados, totalmente inútiles. Mas si comenzamos a buscar al Señor, Él nos va a comenzar a dar fuerzas. A dar fuerzas en Él. Para hacer su voluntad.
Mis hermanos, estamos en un tiempo especial donde el Señor ha mostrado su gracia, su misericordia, donde ha venido para salvar, para perdonar, para cumplir la ley por nosotros. Dios cumple la ley por nosotros. ¿No es hermoso? Toda esta ley que los judíos no pudieron cumplir y que los condenaba, hoy vino a ser cumplida. No obstante, ¿por qué cumplimos la ley ahora? Les voy a poner un ejemplo para terminar. Un hijo sale de la casa de su padre, hace cosas horribles, se gasta el dinero, lo humilla públicamente a su papá, vuelve a la casa. Tiene dos opciones. El papá lo perdona. Uno es olvidarse de todo lo que hizo y del perdón que recibió y volver a caer otra vez. O pensar profundamente en lo que hizo y en el perdón que recibió y vivir una vida digna a ese perdón que recibió y con su vida agradecer a su padre por el perdón que recibió. Solo dos opciones. Usted fue perdonado, hermano. Yo fui perdonado. Pero vamos a vivir una vez y otra vez en pecado olvidando lo que Dios hizo por nosotros, o vamos a querer pelear la buena batalla de la fe. Eso es un desafío que quiero dejarle, mi hermano. Dios lo bendiga. Saludos desde aquí, desde Alemania. Espero verle pronto. Le quiero, le amo. Y espero que este mensaje de Malaquías toque su vida, porque la mía la tocó. Me despido. Le deseo un buen tiempo. Bendiciones. La paz del Señor. Chao, chao. Hermanos, ¿cómo están? Ya para ir finalizando la reunión de este domingo, queremos invitarte al tiempo de los avisos. Nos anima a ver quiénes se conectan y están siguiendo nuestro culto online. Nuestro deseo es que Dios nos enseñe a vivir mejor por medio de su palabra y para su gloria. Si te podemos ayudar en tu relación con Dios, contáctanos al mail conversemos@iberrecoleta.cl, por mensajes en Instagram o Facebook, o en el chat también de nuestra web. Como hoy y cada domingo compartimos el programa en línea Dios con nosotros, al mediodía, con música espiritual, tiempo de niños y el mensaje de la palabra de Dios, canal de YouTube y Facebook. Agenda tu martes a las 20:15 horas para el tiempo de oración y el estudio semanal Lecciones para la vida cristiana, acerca del perdón, el crecimiento, la Biblia, la iglesia. Así que te esperamos el día martes a las 20:15 horas. También si tienes alguna petición o gratitud hacia Dios, coméntalo abajo en el chat ahora y nos gustaría estar orando por ti. Cada semana siguen los grupos de vida, tiempo de niños, jóvenes, miércoles y viernes, mujeres en sus grupos pequeños, hombres cada día sábado. Si aún no participas en uno, avísanos en nuestro sitio web para que te puedas incorporar a nuestros grupos de vida. Descubre en nuestra web
www.idrecoleta.cl varios recursos disponibles para tu crecimiento espiritual, artículos devocionales, también cursos bíblicos y artículos para matrimonio. Esperamos que Dios nos siga guiando en todos los cambios que estamos enfrentando a raíz de esta pandemia. Finalmente te invitamos a orar unos por otros por nuestra relación con Dios, nuestra salud y sustento para nuestras familias. Así es, hermanos, así que les mandamos un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo. Que el Señor te bendiga. Chao. Chao.